Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bienvenidos a todos, yo soy Clara. Los voy a estar acompañando en este último encuentro de Suma a la Ruralidad, Enseñanza, Aprendizajes y Pandemia, que organizamos entre la Fundación Bungeborn y la Fundación Pérez Compán. En este ciclo de encuentros abordamos distintas temáticas vinculadas a la educación en contextos rurales, con el objetivo de acercarles herramientas que les puedan ser útiles para transitar este tiempo de la mejor manera. Estas charlas se desprenden del proyecto MOOCs del programa Sembrador. Muchos de ustedes ya los conocen, pero otros no, así que los invitamos a explorarlo entrando en www.fundacionbylargaorg.org/MOOCS. Los chicos lo van a escribir en el chat. En este último encuentro tenemos el honor de tener como invitado a Gabriel Gelón con su charla Cómo enseñar sobre la pandemia sin entrar en pánico. Y la dinámica del encuentro va a ser como siempre. Gabriel va a exponer durante 20 minutos y al final vamos a tener un espacio para preguntas e intercambio. Pero para hacerlo más ordenado, los micrófonos van a permanecer silenciados y les pedimos que escriban sus preguntas y comentarios en el chat, que nosotros los vamos a estar leyendo durante todo el encuentro. Además, pueden compartir en redes sus comentarios o impresiones de esta charla con el hashtag Zoom a la Ruralidad. Como todas las charlas, esta va a quedar grabada y se las vamos a mandar el jueves por mail para que puedan volver a verla o compartirla con quienes no la hayan podido escuchar. Ahora, sin más introducción, Gabriel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Clara, y gracias a todos ustedes por venir y por darme la oportunidad de conversar un poquito, nada, de las cosas que a mí me importan. Es muy lindo cuando uno tiene la oportunidad así de decir cosas, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, sé que enseñar en tiempos de pandemia es complicado, todos estamos, todo en tiempos de pandemia es complicado. Me acuerdo, yo tengo que atender a mi mamá, que es grande, tiene 88 años, y me dice, ¿qué pasa? No se sabe nada. No, mamá, no se sabe nada, pero ¿por qué? Digo, estamos todos, nadie sabe nada de esto, nadie. O sea, es la primera vez que nos pasa una cosa así. Es verdad que hubo algunas otras pandemias, pero de esta magnitud y en este contexto de comunicación es la primera vez, así que todos estamos improvisando en algún punto o creando de la nada. Y bueno, un poco la invitación de hoy era a charlar qué cosas enseñar sobre la pandemia en la escuela. Y yo quería arrancar diciendo, bueno, calma, porque en realidad no hay que enseñar nada sobre la pandemia. La pandemia en realidad es una coyuntura, y yo lo primero que querría decir, que es una opinión personal mía, pero me parece que tengo algún respaldo, que es que la escuela no se trata de la coyuntura. La escuela se trata de las cosas fundamentales que a nosotros después, como ciudadanos, nos ayuda a transitar esa coyuntura. Entonces, bueno, no es que ahora, en 3 meses, vamos a poder rearmar la escuela para poder dar herramientas que nos permitan vivir este instante. Algunas cosas sí podemos hacer, es verdad que podemos hacer, pero también tenemos que estar tranquilos que lo que nosotros estamos haciendo en las escuelas es, o sea, quizás lo más importante que podemos hacer ahora es aprender qué pasa en esta pandemia y ver qué podemos aprender de eso para enfrentar nuevas situaciones, que pueden ser críticas o no críticas, pero tomar esto como una situación de enseñanza y no entrar en pánico de que, uy, ahora tenemos que enseñar esto, tenemos que enseñar lo otro. No, nosotros estamos acá para la posteridad, digamos, es para es una maratón, no son los 100 metros, o sea que no desesperemos. Tampoco, digamos, me gustaría decir que no hay que desesperar también porque si bien todos tenemos la sensación de que sabemos muy poco, y es cierto, sabemos muy poco, no tenemos que tener la paranoia de pensar que hay otros que sí saben mucho, porque en general no se sabe mucho de todo esto. A ver, yo soy biólogo, digamos, y como biólogo me resulta sorprendente la cantidad de cosas que los científicos han logrado averiguar y descubrir sobre este virus y sobre la enfermedad y sobre las cuestiones epidemiológicas en tan poquito tiempo. La verdad que es un flash. En muy poco tiempo hay herramientas que
hace 15 años, para mí como biólogo, hubiese sido absolutamente sorprendente. Entonces es increíble ver, pero aún de todas formas, todavía no se sabe bien, todavía no están determinados exactamente cuáles son los síntomas. O sea, todo el tiempo están saliendo trabajos de investigación nuevos, hechos por científicos y por médicos que dan cuenta de un nuevo síntoma o de una nueva... Todavía no están de acuerdo sobre por qué el virus está causando lo que causa. O sea, qué es lo que hace realmente de fondo en nuestro organismo. ¿Con qué interfiere? ¿Interfiere con las células en el pulmón? ¿Interfiere con las células en la parte de adentro de las venas donde se desarrolla gran parte de la respuesta inmunológica? ¿Es un problema inflamatorio? La verdad es como que se contagian más los chicos, se contagian no. ¿Qué pasa con la gente de mayor edad? ¿Qué pasa cuando tenés La verdad es que hay una carrada de información muy grande y con muy poco tiempo para procesarla. Entonces, es poco lo que se sabe y hay un gran caos en esa información. Eh, no porque algo esté roto, digamos, sino porque la ciencia, como la educación, es una cosa que es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Entonces, es verdad, a veces hay que correrla, hay veces que tenés una cosa crítica y es realmente increíble lo que están logrando. Ustedes saben que hay, por ejemplo, laboratorios que ya están produciendo vacunas, aun cuando, por ejemplo, el gran laboratorio AstraZeneca dijo, bueno, nosotros vamos a producir la vacuna que se desarrolló en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Dijeron, pero esa vacuna no está aprobada, todavía se están haciendo los estudios clínicos para ver si funciona o no. No importa, vamos a hacer, lo único que podemos perder es plata. O sea que eh, las cosas se van haciendo así en forma urgente, pero bueno, lleva tiempo entender y comprender una situación y que las cosas decanten como para uno poder decir, bueno, este es el paisaje de conocimiento que tengo. Entonces, está bueno saber que si a eso le pasa a los más pintados, digamos, si nosotros estamos un poco confusos de qué es lo que está pasando y qué es lo que deberíamos hacer, bueno, estamos en buena compañía, las mentes más sagaces del mundo le están dedicando 24 horas, 7 días a la semana, y aún así están en problemas. O sea que es un problema muy difícil de comprender, y entonces uno tiene que tener paciencia. Además a eso se suma que en realidad lo que se sabe, que como dije, no es mucho, pero es mucho más lo que no se termina de saber. Em, Hay también problemas en cómo se presenta la información que está ahí. Y la verdad es que tengo que decirles que si a ustedes la información que encuentran les parece confusa, yo estoy con ustedes. A mí también me resulta muy confuso, leo muchos diarios y muchas otras fuentes, discuto por suerte con mi esposa, que es una ávida consumidora de podcasts, y entonces, y lee mucho el New York Times, que es un diario que, aunque lamentablemente está en inglés, tiene un periodismo investigativo muy profundo y muy serio. De todas maneras, uno tiene que ir como buscando pedacitos para encontrar qué es lo que todo esto quiere decir. Y la información, como les decía, a veces está presentada de manera bastante confusa. Y ahí quizás surge una de las primeras reflexiones que nosotros podemos hacer respecto de qué notas deberíamos tomar como educadores en este contexto. Entonces, les quiero mostrar, a ver, Ezequiel, si vos me puedes mostrar el primer gráfico, el que está empinadito. Eh, no sé si se ve, ustedes, a ver, ahí está, perfecto. Este es un gráfico que ustedes habrán visto 1500 veces. Lo que muestra es la cantidad de contagiados que hay en la Argentina en función del tiempo. Es decir, a medida que pasa el tiempo, vemos que va aumentando. Yo no quiero darles una clase de matemática acá, pero sobre todo para aquellos de ustedes que estén dando clases en secundario, por ejemplo, y uno ve este tipo de gráficos en secundario, hay alguna de estas cosas que nosotros nos empezamos a dar cuenta de que en general las cosas no están bien presentadas y necesitamos herramientas de pensamiento matemático mejores para la próxima vuelta. Así que es lo que tenemos que ir tomando nota nosotros como educadores. Este gráfico tiene una escala como la común, digamos. Si ustedes se fijan en el eje vertical, van a ver que dice 0, 5000,
10.000, 15.000, 20.000, que cada cuadradito representa un incremento que es siempre igual, es siempre el mismo. Eso se llama escala lineal, y es la más común de todas. Pero no es la única, y en este caso ni siquiera es la más conveniente. Si uno mira este gráfico, uno dice, bueno, bárbaro. Yo le pregunto, mirando este gráfico a alguien, ¿funcionó la cuarentena o no funcionó? No sé, yo lo único que veo del gráfico es que cada vez hay más contagiados y más contagiados y más contagiados y más contagiados y más contagiados. ¿Cómo puedo saber si funcionó la cuarentena o no? Bueno, pues que este gráfico no me lo dice. Entonces, a ver si vemos el siguiente gráfico. Ahí está. Ese son exactamente los mismos datos, es exactamente el mismo gráfico. Lo único que hicimos fue un cambio, un truco, que es que cambiar en el eje vertical, ahora, en vez de que cada cuadradito sea un incremento igual, cada vez el incremento es más grande. Fíjense que primero va de 1 a 10, pero después va de 10 a 100, y después de 100 a 1000. O sea que cada vez es más grande. Eso hace que los puntos de gráfico cambien en su pinta. No importa matemáticamente cómo se hace esto. Lo importante es que este es el gráfico que uno tiene que mirar, porque fíjense que ahora son los mismos datos de siempre. Pero ahora uno puede ver que al principio, en la parte esa amarilla, las cosas estaban que pelaban. Estaba creciendo de una manera vertiginosa. Y después viene la parte gris, donde la cosa se empezó a achatar. Bueno, ahí fue cuando empezaron las medidas del gobierno de restricción de movimiento, de que nos quedásemos en nuestras casas, de que se cerraron los comercios, etcétera, etcétera. Con lo cual, este gráfico claramente te muestra que hubo una cosa que estaba muy acelerada y de repente empezó a ponerse más tranquila. O sea que, ¿de qué es lo que hay que tomar nota? Bueno, esta es una herramienta matemática, es simplemente una forma de mirar los gráficos, que en este momento está tan poco difundida que casi no hay ningún medio de comunicación que te presente el gráfico correcto. Entonces, no nos permiten a nosotros como ciudadanos sacar de los datos las conclusiones que uno tiene que sacar. No nos permiten leer la realidad adecuadamente. Entonces, eso está bueno. Quiere decir que nosotros a nivel secundario deberíamos enseñar la diferencia entre estos tipos de representación de datos para poder dar herramientas a la ciudadanía para defenderse en una coyuntura, en la próxima que venga. Bueno, podemos dejar de compartir pantalla, Ezequiel, así yo puedo mirar mis apuntes. Gracias, muchas gracias. Si no me pierdo, yo tengo machete. Lo otro que es importante, me parece a mí, que se está poniendo muy de manifiesto, es que además de que la información a veces está presentada de manera un poco confusa, también circula información falsa o patentemente incorrecta. Muchos hablan de la infodemia, ¿no? De que hay una especie de contagio o viralización de cosas que no están buenas. Y entonces uno empieza a repetir y se hace cómplice de esparcir cosas que son falsas y que pueden ser muy peligrosas. Entonces ahí hay una cosa muy importante que nosotros siempre tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, y esta es una oportunidad para hacerlo, y para recordarnos a nosotros que lo tenemos que seguir haciendo siempre, que es cómo ellos pueden navegar la información, es decir, cómo pueden curar sus fuentes, a dónde pueden acudir para estar seguros de que la fuente de información es confiable. Entonces yo, por ejemplo, en este caso, siempre hay que volver ¿a dónde? A la OMS, a la Organización Mundial para la Salud, que tiene un sitio web, que tiene información. ¿Es posible que la OMS se equivoque? Sí, sí, es posible. Pero las chances de que la OMS se equivoque son mucho menores que un no sé qué, truchi.com, ¿está bien? Después hay que ir al sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Y después yo les paso, tengo los links, así que se los dejo, ustedes los pueden buscar, pueden googlear, digamos. Pero otra cosa interesante que pueden mirar es que chequeado.com, que es una organización argentina que chequea información que sale en los medios, tiene un paquete educativo de actividades para hacer en el aula, justamente para enseñarle a los estudiantes cómo separar la paja del trigo. Cómo, si se encuentran en el celular o se encuentran en las redes sociales una información
y olisquean o les parece algo, por ahí un amigo está viralizando o compartiendo algo que les parece que... bueno, ¿qué herramientas uno puede tener para justamente verificar si eso es así? No es necesario que venga, no sé, el presidente de la Academia Internacional de Ciencias Estratosféricas para decirnos algo. Uno puede desarrollar herramientas y nosotros como docentes podemos ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar esas herramientas. Y Chequeado tiene un buen paquetito con algunas cosas, lo hicieron junto con la UNESCO, así que les voy a dejar el link también para que lo miren. Las actividades son bastante sencillas, se pueden hacer en un aula, y son realmente, yo diría, como herramientas intelectuales de supervivencia en una situación como esta, y de navegar la realidad que cada vez se va a volver, o sea, las redes cada vez ocupan un espacio más y más grande. Fíjense, en este momento, por ejemplo, Facebook, una de las redes sociales más importantes, está siendo muy, muy cuestionado, y grandes empresas como Starbucks, Coca-Cola, no sé, hay muchísimas empresas que han decidido hacerle un boicot, porque hay muchos mensajes de odio y hay muchos mensajes falsos circulando en Facebook, y las empresas sienten que Facebook no está tomando las medidas adecuadas. Entonces, más allá de lo que hagan esas empresas, está bueno que nosotros, como ciudadanos, podamos empoderar a nuestra juventud para que puedan separar la paja del trigo. Bien. Después hay otras herramientas más chiquititas que nosotros tenemos que ver, que un poco como yo les decía, así a nivel más de escuela secundaria, yo les decía, bueno, hay gráficos que, que simplemente están mal presentados y uno ni siquiera se da cuenta de eso, y estaría bueno que la población dijera, ¿por qué no presentan el gráfico en escala semilog? Por favor. O sea, es una aspiración a que la escuela llegue a algún momento a producir ese tipo de ciudadanía. Algunos problemitas un poquito más sencillos. Y Ezequiel, si vos podés poner el gráfico, la tabla, la primera tabla, la que es una sola. Esta es una tabla que sale muchísimo en todos lados. ¿Se está viendo? Perfecto. Es una tabla que sale muchísimo en todos lados, bueno, no sé si en todos, pero uno la ve, yo la miro todos los días. Cada vez que voy a comer a lo de mi mamá, a llevarle comida y a ir a la farmacia para ella, detrás del barbijo le leo estas cosas, entre otras. Acá lo que vemos es cantidad de muertes por COVID, o sea, los países ordenados, un ranking de en qué países hay más muertes por COVID. Generalmente se me llama más por contagios, pero yo acá lo puse por muertes. Fíjense que Estados Unidos va a la cabeza. Después viene Brasil, uno dice, ay, Brasil, qué sé yo, qué sé cuánto, Inglaterra, Italia, Francia, España, México, India, Irán. Bueno, yo le puse a Argentina, que está en el puesto número 34. ¿Está bien? Y sin embargo, fíjense qué tontería. Esto, de nuevo, es una manera incorrecta de ver las cosas, porque no debería ser sorprendente que Estados Unidos tenga una cantidad de muertos tan grande. Estados Unidos tiene una población gigantesca. O sea, hay tanta gente que caben muchos, muchos, muchos países adentro de los Estados Unidos. Entonces, tampoco uno podría esperar que no pase nada. Lo mismo pasa con Brasil. Brasil es un país muy, 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 muy poblado, entonces tiene muchos muertos. Sí, es cierto, tiene muchos muertos, pero ¿por qué tiene muchos muertos? ¿Porque las medidas no están funcionando, porque están haciendo lo incorrecto, porque son muy susceptibles al virus? ¿O es simplemente porque son muchos? Y esa es una cosa que aún a nivel primario conviene mirar en la escuela primaria, que es que uno tiene herramientas para poder mirar eso mejor. Y es simplemente dividir. Uno puede dividir por la población general. Entonces, lo que tiene es un número de muertes, por ejemplo, por millón de habitantes, ¿no? Entonces, dividimos, es una regla de 3, dividimos por la cantidad de habitantes y después lo multiplicamos por 1.000.000 y nos da un número que nos permite comparar el impacto en diferentes países. Y si vemos Ezequiel, las siguientes dos, la siguiente imagen que tiene dos tablas, a ver, yo tengo que ponerme en otro lugar, pero sí, ahí está. Bueno, ahí lo que hice fue mostrarles qué pasa cuando uno cambia a esa otra escala. Y entonces fíjense que Bélgica, que antes estaba en el puesto número 10, ahora está en el puesto número 2.
el país que tiene más muertes o sea, el número 1 se llama San Martino, es un país muy chiquitito. Pero fíjense que Inglaterra, España e Italia siguen siendo países que, por la cantidad de habitantes que tienen, están bastante mal. Estados Unidos tampoco está maravillosamente, está en puesto número 9, ¿está bien? Pero Brasil, que antes estaba en puesto número 2, en realidad es en el puesto número 16. Hay un montón de otros países, sobre todo en Europa, que, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, están mucho peor. Y Argentina, en este caso, está en el puesto número 75. Entonces, nada, es cómo mirar los datos. Y en este caso es interesante porque nos permite ver cuál es el poder simplemente de hacer una división. Como, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y quiere saber, bueno, que esto cuesta mucho. Está bien, pero ¿cuánto cuesta por kilo? ¿Está bien? O sea, yo tengo que comprar estas dos. Ah, esta parece más barato, sí, pero es menos. Está bien, es más chiquitita la botella. Entonces, uno divide por la cantidad de cosa que va a comprar y entonces sabe cuánto cuesta por kilo o por litro. Y eso es mucho más útil que simplemente el precio en números absolutos. Y acá también, los números de muertes en números absolutos tampoco son tan informativas. Está bueno hacer ese otro tipo de comparación y uno podría hacer otras. Entonces, son pequeños ejemplos de cosas que uno puede hacer en el aula. Ahora, entonces, si dejamos de compartir pantalla, gracias. Bueno, y esto es quizás lo más importante que tenía para decirles. Hay muchas otras cosas que uno puede pensar en que aparecen como oportunidades en el aula. Eh, Quizás existe la oportunidad en este momento, por los próximos años creo que va a seguir estando, de hablar un poquito de qué es una epidemia y qué es una enfermedad. A veces nosotros tendemos a pensar que las enfermedades son cosas horribles que nos pasan a nosotros. Eh, y quizás ese sea un punto de vista inadecuado para entender lo que pasa. Eh, no es que la sociedad se volvió disfuncional, no es que cuando yo me enfermo es porque necesariamente mi cuerpo está funcionando mal. Hay muchos tipos de enfermedades, pero en particular esta, que es una enfermedad infecto-contagiosa, o sea, es una enfermedad que está producida por un bicho, en este caso un virus. Puede ser una bacteria, puede ser un gusano, pero esas enfermedades es mucho más interesante y mucho más productivo pensarlas no como que, uy, qué malo lo que nos pasó a nosotros, mira lo que pasó, me enfermé, sino pensar que un virus en realidad está tratando de sobrevivir. Es un bicho vivo que se está propagando. Y encontró un sistema en el cual se propaga. Y entonces encuentra estrategias para propagarse. Este virus en particular usa la estrategia de eh, em, concentrarse mucho en las gotitas de nuestra saliva y nuestro aliento. Entonces esas gotitas son muy, muy chiquititas, son muy livianas y flotan durante mucho tiempo. Entonces eso hace que pase de una persona a la otra porque pasa por respiración. Y hay muchos tipos de enfermedades distintas en distintos animales que tienen diferentes modos de propagación. Y es muy interesante a veces ver a la enfermedad a través de los ojos del bicho para entender qué es lo que está pasando y cómo controlarla. Eh, por ejemplo, el cólera, que es una enfermedad producida por una bacteria, y la bacteria lo que hace es, tiene unas sustancias químicas que interactúan con tu intestino y te producen una diarrea violentísima, que te produce una enorme deshidratación que te termina matando, si no te tratan. Pero además produce un montón de heces líquidas, y entonces eso es mucho más, es un vehículo mucho más eficiente para hacer que la bacteria, la materia fecal, está llena de bacterias. Es mucho más fácil cuando es líquida y cuando es abundante que se cuele en el agua que uno está tomando y pase a otra persona. El gran problema siempre de los patógenos es cómo pasar a la otra persona y cuáles son los mecanismos que hacen ese pasaje y cómo nosotros podemos intervenir sobre ese pasaje. Y esa quizá creo que es la cosa más importante que nosotros tenemos que estar enseñando en este momento en las escuelas, que es que nosotros tenemos un enorme poder de control sobre lo que está pasando. Parecería que no, pero en realidad sí. Porque las formas en que tienen los patógenos de pasar de una persona a la otra,
dependen de los comportamientos que nosotros tengamos. Entonces, si por ejemplo en 1840 en Inglaterra hubo unas epidemias de cólera espantosas que mataron a millones de personas, pero en esa época no sabían que existían las bacterias y no sabían que el contagio era por agua, pensaban que eran por aire. Entonces, seguían tomando agua sin hervir y sin potabilizar, o sea, sin tratar. Entonces, las aguas servidas, encima en esa época habían inventado el inodoro, pero tampoco no tenían cloacas, pero sí tenían inodoro. Entonces, todos los pozos ciegos rebalsaban por todos lados. Entonces, claro, era una invitación a esa epidemia. Eh, pero uno puede cambiar los comportamientos. Cuando se empezó a entender los modos de contagio del HIV-Sida en la década de los 80, la comunidad homosexual masculina de Europa y los Estados Unidos escuchó perfectamente lo que le decían los científicos y los médicos, y dijeron, tenemos que cambiar nuestros comportamientos. Tenemos que cambiar. Y entonces hubo todo un cambio de comportamiento en muchísimas cosas, que hizo que la epidemia empezara a bajar estrepitosamente. Y nosotros tenemos esas herramientas para hacerlo. En este caso también tenemos que lavarnos las manos, tenemos que usar barbijo, tenemos que evitar estar en contacto con gente, tenemos esto que están diciendo, poder monitorear qué es lo que pasa cuando una persona presenta síntomas, rastrear con quién estuvo en contacto, aislar esas, todas esas cosas son útiles y son importantes y las tenemos que conocer, porque la moraleja más grande de todo esto es que el contagio que tiene el virus no depende solamente de la biología del virus, depende de nuestro comportamiento. Hay un epidemiólogo que dijo, lo genial de esto es así, cuando en China, en Wuhan, se desató todo esto, y el virus empezó a esparcir, empezó a llegar a Europa, dijeron, esto va a ser un gran problema. Y el virus va a llegar a los confines más recónditos del planeta, como por ejemplo la Argentina, que está en el fin del mundo. Y un día va a llegar ahí. Pero lo interesante es esto, cuando el virus llegue a la Argentina, el virus no va a haber aprendido nada sobre la situación. No va a haber modificado su comportamiento en nada. Lo que nos diferencia en gran medida del virus a nosotros es que cuando el virus llegue a la Argentina, decía este señor, nosotros sí vamos a haber aprendido un montón. Nosotros vamos a ser distintos, nuestros comportamientos van a ser distintos. Y eso es lo que nos va a salvar. Nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos. Y una de las grandes herramientas que tiene la humanidad para cambiar comportamientos a grandes plazos, digamos, es justamente la escuela. Bueno, dejo acá y cualquier pregunta que tengan estoy a disposición. Ahí está. Buenísimo. Ahí estamos viendo, había algunos comentarios en el chat. Bueno, acá preguntan por qué dicen que el virus envejeció, o el caso de los conglomerados urbanos y cómo mirar las enfermedades de múltiples aspectos. Es muy interesante lo del envejecimiento. O sea, la verdad es que yo no tengo, yo creo que no hay evidencia de que el virus haya envejecido. Lo que sí es cierto es que se sabe en general que las enfermedades así, en las epidemias en general, en su gran mayoría tienen una evolución parecida a la del COVID. Fíjense que el COVID vino seguramente de un pangolín, porque nosotros tenemos relación con animales, una relación muy extraña con animales. El virus del SIDA, el HIV, vino en forma muy parecida en mercados de carne de animales salvajes. En este caso eran monos. En África, que agarraban monos y los los descuartizan y venden la carne. Y entonces, cuando uno con un machete está descuartizando, es fácil hacerse un corte y que la sangre... en general, casi todas las enfermedades son zoonosis, o sea, hay los virus y las bacterias tienen relaciones muy longevas con ciertos animales. Entonces, ustedes piensen que al virus, de nuevo, pensándolo desde el punto de vista del patógeno, al virus no le conviene matarte. Le conviene que vos estés lo mejor posible mientras te va comiendo de a poquito.
y que vos vayas teniendo mucho contacto con otros para que se vaya esparciendo, pero no quiere eliminar, o sea, si elimina la población, se termina eliminando a sí mismo, digamos. No es que tenga voluntad ni pensamiento ni nada, pero en términos evolutivos, digamos, los patógenos que son muy, muy, muy virulentos terminan desapareciendo. Entonces, en general, los animales tienen relaciones muy suaves con sus patógenos. El problema es que nosotros no tenemos esa relación. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con animales salvajes, nos contagiamos de virus que encuentran un nuevo hospedador con el cual el sistema no está adaptado todavía. Entonces, al principio las cosas son sumamente violentas, sumamente agresivas, y después con el tiempo van mejorando. Eh, entonces, por ejemplo, la lepra en una época era terrible. Ahora la lepra no tiene síntomas muy, muy, muy terribles. Lo mismo pasa con el cólera. El cólera ahora por ahí tarda días en que vos, y tiempo que los médicos te traten. Cuando empezaron las primeras epidemias, en cuestión de horas vos te deshidratabas y te morías. Porque los dos sistemas van, la gente que es más susceptible se va muriendo y queda la gente más resistente, y las cepas virales o bacterianas que son eh, más tenues tienen más chances de sobrevivir, se esparcen más, entonces lentamente el sistema va evolucionando a una cosa más tenue. Pero eso lleva mucho tiempo, y yo no creo que el COVID esté en esa situación. No me parece lógico, pero además tampoco leí mucha evidencia al respecto. Lo que sí es cierto es que en algunas poblaciones se logró bajar, o sea, en Europa está como bajando ya todo, y yo creo que eso se debe justamente a las medidas de contención, no a que el virus haya cambiado. Buenísimo. Bueno, y después, considerando que acá la mayoría son docentes, en muchas de las provincias están empezando a pensar en la vuelta a clases dentro de no tanto, ¿qué podemos recomendar para la vuelta a clases? Ahí comentaban, bueno, la escuela es el mejor lugar para empezar con este cambio de hábitos. ¿Qué podríamos recomendarles? Yo no soy la persona más adecuada para recomendar eso. Me parece que hay que mirar cuáles son las recomendaciones que diga el Estado, digamos, donde van a converger los consensos de los expertos, y además porque es importante que nosotros seamos obedientes. Gran parte del éxito de las medidas justamente tiene que ver con el acatamiento. Si hay algo muy interesante, yo siempre pensé que los argentinos éramos muy desobedientes y díscolos, y nos resistíamos a la autoridad, y que en cambio los países, no sé, como uno piensa en Alemania, piensa que si el gobierno alemán dice una cosa, todos los alemanes lo van a hacer, que son como los suizos, qué sé yo. Y siempre pensé que los Estados Unidos eran un país mucho más obedientes de las normas que nosotros, porque las calles de Estados Unidos parecen estar limpias y qué sé cuánto. Y la verdad que en este momento los argentinos estamos mostrando un nivel de disciplina y de solidaridad que es muy sorprendente y muy encomiable, digamos, porque no es solo que si el gobierno dice algo, los mensajes del gobierno en general son bastante claros, sobre todo si uno los compara con algunos otros países. Eh, pero más allá de o sea, si, en Estados Unidos es un caos, pero además los estadounidenses se resisten a esto, como si fuera gracioso, digamos. O sea, no, yo tengo derecho a hacer, pero hay cosas que van más allá de los derechos. Entonces, en primer lugar, me parece eso, que hay que escuchar muy bien qué es lo que digan, cuáles son las pautas oficiales, digamos, que están bastante consensuadas, porque los gobernadores hablan entre ellos. Y con los científicos. Este es un momento en donde todo el mundo está escuchando a los científicos. Y por suerte, digamos, porque ellos son los que peor o mejor saben de qué se trata esta realidad objetiva. Los demás tienen opiniones, en realidad. Digo porque es una realidad muy compleja. Uno no puede sentarse así en la esquina y decir, sí, la realidad se está comportando de esta manera. Hay que hacer estudios, hay que mirar estadísticas, hay que mirar números, y es muy contraintuitivo, es muy difícil de conocer. Pero bueno, seguramente van a pasar cosas en el sentido de que tenemos que estar distantes físicamente, o sea, tenemos que tratar de estar a cierta distancia los unos de los otros. Tenemos que usar barbijo, tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, todas esas cosas las sabemos, digamos. Eh, entonces, me parece que va a haber que obedecer eso. Yo no sé si, tampoco, creo que va a ser distinto en distintos lugares. La ciudad de Buenos Aires va a tener yo no sé si va a volver al colegio hasta antes del año que viene, de marzo, la verdad. También hay que mirar un poco qué es lo que dicen los datos, porque,
por ejemplo, en las universidades van a haber un contagio muy grande. En los chicos el contagio es menor. No se está entendiendo muy bien todo eso. Entonces, por ahí, lo que están haciendo en Alemania y algunos otros países es que van, pero tratan de usar, de estar mucho afuera. Y quizás las escuelas rurales quizás tengan una ventaja si es que tienen predios amplios y parte de las clases se pueden desarrollar fuera de las aulas. Entonces uno puede esparcir mucho más a la gente y estar afuera, y eso quizás sea bueno. Pero bueno, me parece que habrá que aguardar a ver qué es lo que dicen las autoridades y qué es lo que dicen los expertos. Bárbaro. Y última pregunta para cerrar, había muchos comentarios y muchas preguntas sobre, bueno, si el virus se va a quedar ahora definitivamente como conviviendo con la sociedad, si nosotros nos vamos a ir fortaleciendo contra el virus, o cómo es que funciona de acá en adelante No, esta nosotros, relación. esto es muy importante saber, ninguna persona va a estar fortalecida respecto al virus. Una persona individual no se puede fortalecer con el tiempo, no va adquiriendo más resistencia. Lo que te puede pasar es esto, que te contagies y te quedes inmune. Eso sí, pero eso está pasando a una velocidad increíblemente baja. Por sí era baja, digo, dado los grandes números que tiene un país, y con las medidas ahora es mucho más baja. Entonces esto va a durar mucho más. Justamente lo que estamos tratando de hacer es que dure más. ¿Está bien? Porque si dura más, todo pasa más lento y entonces no hay una especie de avalancha de gente yendo a los hospitales. Eso es lo que se quiere evitar. Pero eso tiene como consecuencia que todo dura más. Entonces, lamentablemente la cantidad de gente susceptible, o sea, que no tiene, que no se contagió y por lo tanto no tiene anticuerpos, no tiene defensas en contra del COVID, es prácticamente infinita. O sea, a la tasa que estamos ahora, para tener lo que se llama inmunidad de rebaño, es decir, que haya un montón, haya tanta gente inmune que el virus prácticamente no se esparza, vamos a tardar 80 años, más o menos, en hacer eso. O sea, es un cálculo rápido y es más o menos ese número. Entonces, yo creo que sí, esto va a dar para rato, pero lo que va a venir antes es la vacuna. Entonces ahí la gente va a adquirir inmunidad, no porque se contagió, sino porque fue a un lugar y le inyectaron la vacuna. Las vacunas son realmente una de las armas más increíblemente poderosas y por lo sencillo que son que ha desarrollado la humanidad. La verdad es que a mí me dan ganas de llorar cuando pienso en lo increíble que es que existan las vacunas. Entonces, bueno, ahora estamos en la carrera de desarrollar, porque normalmente se tarda muchos años en desarrollar una vacuna y ahora están a las chapas, digamos, hay que desarrollarlas muy, muy rápido y bueno, hay limitaciones, pero nosotros vamos a tener que estar muy guardados. Por suerte, en la mayor parte de la Argentina están muy bien, digamos, la Argentina está en una situación muy bien, los que están en problemas son algunos lugares. Y lo que yo creo es que van a seguir apareciendo puntos calientes, digamos. Por ahí en la ciudad de Buenos Aires empieza a bajar y de repente hay un pueblo donde se desata algo y bueno, ahí, pero ya estamos alertas, entonces habrá que tomar las medidas en ese lugar. Los lugares rurales no son inmunes a esto. Les puede pasar y tienen que ser cuidadosos. Y si aparece un brote ahí, tienen que ser ultra cuidadosos. Pero con esas medidas, yo creo que las cosas se están controlando bien, estamos muy conscientes de lo que está pasando. No se sabe todo, se pueden cometer errores, pero hay mucha atención puesta en esto. Así que yo creo que sí, que después vamos a convivir y después con el tiempo se va a transformar en una gripe. Yo pienso que en un par de años, cuando esté la vacuna por ahí, se va a transformar en una gripe. La gripe es una enfermedad seria que mata a muchas, muchas, muchas personas por año en todo el mundo, pero no es algo, es algo con la que convivimos normalmente. Los accidentes de auto también matan muchísimas personas, los episodios cardiovasculares matan muchísimas personas y son esas cosas con las que convivimos, digamos. La vejez también mata muchísimas personas. Ok, buenísimo. Bueno, y para terminar, ¿algún otro comentario que quieras hacer así como cierre, como ya final del encuentro? No, no, nada que me parece que no haya tratado de decir antes, que es que es muy raro, una situación que, no sé, por ahí a ustedes les pasa, pero nos ha sumergido en una especie muy extraña de, primero, esto nos pasa a todos, entonces nos une, pero a la vez nos separa porque no nos podemos ver físicamente, ya no podemos viajar por ahora.
pero a la vez nos une porque estamos en Zoom. Yo, qué sé yo, trabajo en una organización, por ejemplo, que es con gente en muchas provincias distintas. Y cuando teníamos una reunión, íbamos, en Buenos Aires tenemos la mayor concentración porque es la sede central, y bueno, venía más gente ahí, pero nos perdíamos toda la gente de Neuquén, de San Martín de los Andes, de Comodoro, que no podían venir, y ahora vienen, ahora estamos todos, entonces estamos mucho más comunicados. A la vez, todos tenemos COVID, pero a la vez no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que qué sé yo, no sé, que Posadas, o que San Luis, o que un pueblo muy chico en algún lugar. Pero todos lo tenemos, pero lo tenemos distinto y tenemos medidas distintas. Entonces, nada, es muy interesante cómo hay cosas que nos hacen conscientes de que tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos muchas cosas que nos hacen diferentes. Y eso está bueno, eh, porque nos une en las cosas que compartimos y nos une en las cosas que no compartimos, porque podemos empezar a intercambiar experiencias, aprender los unos de los otros, y eso es lo más lindo de ser diferentes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Por favor, a Entonces, ustedes. no, sí, gracias por tu tiempo, gracias a todos por sumarse. Con esto vamos a terminar la charla. Tenemos Perdón, dos y a las dos pedidos más para fundaciones, hacerles. muchísimas gracias. A las dos fundaciones, muchísimas gracias por hacer esto y por traerme y por la verdad por gestionar estas cosas maravillosas. Nada, este esfuerzo, digamos, de unir lo vasto, digamos, ¿no? Porque la ruralidad es vastísima. Así que, gracias. Gracias, gracias a vos. La verdad que nos encanta que se hayan sumado desde todo el país. Así que por eso les vamos a pedir dos últimas cosas. Como les dije al principio, ahora vamos a mandar la encuesta, la vamos a volver a mandar el jueves, pero los que quieran ya, si la quieren ir contestando, son 3, 4 minutos, no les va a llevar más que eso, y nos pueden dejar ahí todos los comentarios que tengan sobre estos encuentros, sobre futuras propuestas. La verdad que nos encantaría poder leerlos y saber quién está detrás de estas pantallas. Y por ser el último encuentro, los queremos invitar a los que se animen a prender sus cámaras y a saludar. Así queda grabado y nada, y lo podemos disfrutar.